Vamos a ver algunas de las reacciones más basadas a los infames resultados de las elecciones de Andalucía. Y digo infames resultados porque el PSOE ha tocado... Yo creo que ha tocado su suelo, aunque yo creo que siempre pueden excavar un poco más profundo y meter la cabeza ahí. En este caso, María Jesús Montero habría sacado el peor resultado de la historia de Andalucía y habría llegado a los 28 diputados. Y bueno, el resto de situaciones yo creo que ya la hemos visto antes. El Partido Popular 53, habría perdido la mayoría absoluta, Vox y demás. Vamos a ver cómo habría reaccionado a esto Carlos Alsina en un primer momento, cuál fue su primer análisis, y a partir de ahí vamos comentando lo que habrían dicho personas no afines al delirio socialista de los últimos años. No, todavía no tenemos resultados definitivos, pero sí tenemos pues un horizonte que se va confirmando, que pasa por la derrota inapelable, creo, del Partido Socialista y de María Jesús Montero. ¿Cómo pongo? Vamos a recordar que María Jesús Montero no solo es la número 2 del Partido Socialista, de todo el Partido Socialista, o sea, es la vicesecretaria general, sino que el gobierno de Pedro Sánchez ha ejercido durante los últimos meses de oposición al gobierno de Juanma Moreno y de oposición al gobierno de Extremadura y al gobierno de Madrid y al gobierno de Aragón, que más allá de que Sánchez elija a los candidatos en las elecciones autonómicas o ponga ahí a sus ministros, es que él hace de oposición a los gobiernos autonómicos cada semana en cada rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Por tanto, no podrá quejarse de que se interprete lo de hoy como una derrota inapelable del gobierno central ante las urnas y ante los andaluces. Pero yo creo que tenemos que... O sea, quiero decir, yo creo que Pedro Sánchez hace tiempo que ha renunciado a ganar las elecciones. Es decir, yo creo que en ningún caso Pedro Sánchez está planteando, aparte que todo movimiento y toda lectura que hace Pedro Sánchez es a nivel nacional, es su política exterior, pero también todos estos movimientos, aunque supongan derrotas sin ningún tipo de airbag o sin ningún tipo de amortiguante en los distintos territorios, yo creo que todo responde a un plan mayor, ¿no? El plan que está por encima, que es el de poder seguir quedándose en la Moncloa al precio que sea, de la forma que sea, prometiendo lo que sea y haciendo lo que sea. Es auténtico, es poderoso, es fuerte, es Pedro. Es Pedro Sánchez. Vale, entonces Pedro Sánchez yo creo que en su cálculo pasa por, vale, sí. O sea, yo evidentemente no voy a ganar las elecciones. Renuncio a ganar las elecciones. Ahora, no ganando las elecciones, teniendo un resultado desastroso, teniendo el peor resultado del PSOE de su historia en las próximas elecciones generales. Vamos a ponernos en esa situación. El PSOE tiene el peor resultado de su historia. Y por favor, que ocurra. ¿Me puede la aritmética electoral seguir dando para quedarme aquí otros 4 años? Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que él no tiene por qué ganar, realmente. Él no tiene que ganar unas elecciones. Él lo único que tiene que hacer es que Partido Popular y Vox no sumen. Si Partido Popular y Vox no suman, si Partido Popular plus Vox no llega a una mayoría absoluta en las elecciones generales, que no son Andalucía, porque en las elecciones generales es donde empiezan a aparecer otros partidos, ¿vale? Donde empieza a aparecer, pues, a lo mejor la importancia que pueda tener que si Junts, la importancia que pueda tener los partidos independentistas en Cataluña, la importancia que pueda tener todos los bilduetarras y esta serie de cuestiones. A partir de ahí dice, bueno, si juego con estos números, ¿vale? Partido Popular y Vox siguen haciendo la oposición absolutamente nefasta que están haciendo, machacándose el uno al otro e intentando darse por el culo lo máximo posible. Metemos, ¿sabes?, por la tangente a un Alvise, ¿no? En plan, un mes antes de las elecciones empezamos a dar la coña otra vez con Alvise, le sacamos no sé, que el Javier Ruiz, El Rey Pelele, que el Jesús Tintora le hagan programas especiales para un poco inflarlo, ¿no? Y a ver si les quita un escaño aquí y allá. Yo creo que Pedro Sánchez dice, todavía puedo sumar, no voy a ganar, voy a estrellarme con todo el equipo, no pasa nada, ¿sabes? Si a Esquerra le va bien, si a Junts le va bien, si a Bildu le va bien, si hay una izquierda fuerte, ¿no? Una coalición de Podemos y de izquierdas y de lo que sea, aunque no esté fuerte, que me suben 4 o 5 diputados, cada diputado cuenta.
Con todo esto, si el Partido Popular y Vox no suman mayoría absoluta, yo creo que todavía puedo revalidarme. Y es un poco, yo creo, la mentalidad de Pedro Sánchez en este momento, y todas sus esperanzas están puestos en eso. Entonces, ese señor estaría dispuesto a vender a tu puta abuela. A tu puta abuela. Con tal de quedarse 4 años más. Pedro Sánchez. Sí, señor. Si es un corrupto. Y tú, y tu padre igual también. Le daría todo absolutamente igual. Podemos ir sin presupuestos una década. Si Pedro Sánchez puede seguir con el culo puesto en el sillón de la Moncloa. Derrota inapelable del gobierno central, que es el PSOE, y Sumar, que está en por Andalucía, cuyo resultado pues tampoco es para tirar cohetes. Y luego tenemos lo del nuevo gobierno andaluz, claro, que es lo que viene ahora. Lo que viene ahora es que para formar gobierno andaluz, pues habrá que negociar. Juanma Moreno tendrá que negociar, y a partir de ahí pues se verá, donde ya negoció una vez con éxito en el año 2018. Sí, entra en el gobierno. Y negoció con Vox que se quedasen fuera del gobierno, pero le apoyaran en el Parlamento, y que quien entrara en el gobierno fuera Ciudadanos, que en aquel momento estaba muy fuerte, es verdad, y ahora todo ese voto de Ciudadanos sí se lo ha quedado al PP, o se lo ha merendado. Vamos a ver cómo negocia Juanma Moreno, a ver si es más hábil que sus colegas autonómicos de Extremadura, de Castilla y León y de Aragón, y consigue un gobierno en minoría, que es su aspiración, en solitario, que es su aspiración, un gobierno en solitario, pero con el apoyo de Vox en la investidura, quedándose Vox fuera del gobierno. ¿Es un escenario posible? No, todavía no. Es un escenario posible, o sea, dentro de todas las posibilidades, pero también te digo que en este caso Vox va a estar con el cuchillo en la boca y exigirán cosas. Y dirán, ¿qué hay de lo mío? 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 Y yo creo, y no me parece mal, que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y tenga a un Vox pidiéndole que rinda cuentas en muchas de las cuestiones que probablemente tengan mayor impacto en los votantes de Vox. Todo lo que tiene que ver con la inmigración y todas estas cuestiones. Vamos a ver qué es lo que habría dicho Carlos Alsina esta mañana. Hay que agradecerle a María Jesús Montero, otro árbol caído del sanchismo, que se abstuviera de recurrir anoche a cataplasmas y a excusas de mala pagadora. El Partido Socialista hace la oposición con rigor, intentando contribuir a que realmente los ciudadanos sean los que ganen siempre con nuestras propuestas. Como dijo anoche la candidata, se sometió al veredicto de los andaluces. ¿Qué modelo de gestión prefieren? Si el de derechas o el de izquierdas, y han preferido claramente el de derechas. Curioso, ¿eh? No se podía saber, sorprendente. Lo suyo igual sería preguntarse el por qué. Pero tampoco eso sucederá. Porque en el Partido Socialista hace tiempo que el preguntarse por las razones de una derrota electoral pasó a la historia. Ahora, en lugar de preguntarse ¿y por qué seguimos perdiendo elecciones autonómicas?, lo que se preguntan es ¿pero conservaremos el gobierno a pesar de todo? Gracias a Pedro Sánchez, el amo, que hace campaña de autonómicas también, pero que luego se evapora cuando se conocen los resultados. Esto es exactamente todas las pretensiones que tiene Pedro Sánchez y a lo que responden todos los movimientos que hace mandando a sus satélites a las distintas regiones y distintos territorios y demás. Es permanecer en el poder el máximo tiempo posible. El resto es irrelevante. Perder Andalucía, perder toda España es irrelevante. Lo importante es que él pueda seguir utilizando el Falcon para ir al festival de Benicàssim, tío. Y a tomar por culo, tío. Y dándose la mano con líderes internacionales, haciéndose la foto, yéndose a la India y a que su mujer le lancen pétalos de rosa por donde camina. Bueno, escribió un tuit anoche, es verdad, en el que celebra la campaña de su candidata, campañón según definición de ella misma, y celebra la campañón, defensa que ha hecho de los servicios públicos. La encomiable defensa de los servicios públicos realizada por el PSOE en la campaña electoral andaluza le ha reportado el 22% del voto y 2 escaños menos de los que tenía. Fue el Partido Socialista... Campañote, Me lo imagino tuiteando eso. Buah, tremenda campañota que acabamos de hacer. Quien dijo que Andalucía eran palabras mayores. Lo dijo cuando hubo elecciones en Aragón y las perdió, cuando hubo elecciones en Castilla y León y las perdió, y cuando hubo elecciones en Extremadura y las perdió. Decían, bueno, Andalucía es otra cosa. Andalucía igual sí puede ser un termómetro por el peso que tiene en población, por el peso político que tiene, porque María Jesús Montero es la primera de los apóstoles de San Pedro y porque sigue siendo María Jesús Montero la número 2 del Partido Socialista Obrero Español. Si Andalucía era otra cosa,
Si Andalucía eran palabras mayores, hombre, igual el secretario general del partido debería haber obrado anoche en consecuencia y asumido él el revés que le han dado los andaluces en primera persona. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Pedro Sánchez rinde cuentas? Y aquí no hacemos eso. Sería como el mayor giro jamás visto, ¿no? Que de repente, después de los resultados en Andalucía, apareciese Pedro Sánchez diciendo que asumía el mensaje, que entendía lo que le estaban diciendo los andaluces, que interpretaba, de hecho, esas elecciones como un plebiscito a su propia persona y que, por lo tanto, o daba un paso hacia atrás o convocaba elecciones o... ¿Te imaginas que llega a suceder algo así, tío? No. ¿Te imaginas? No es no. No, ¿verdad? Es algo inimaginable porque no es propio del personaje, no responde a su naturaleza y nunca lo va a hacer. Es absurdo, ¿sabes? Es como decir, wow. Es como el chiste la fábula de la rana y el escorpión. Da absolutamente igual. Aún tiene tiempo de hacerlo hoy, sin tweets y aceptando preguntas de la prensa. No, esa skill tampoco la tiene, chicos. La de aceptar preguntas de la prensa tampoco la tiene. A lo mejor da una entrevista, no sé, a Pepa Bueno o llama, entre risas llama al Gran Wyoming. Y bueno, ¿qué tal Wyoming? Y tal, y ya está. Esto tampoco sucederá. Se desentendió de la derrota extremeña, se desentendió de la derrota aragonesa y se va a desentender de la derrota andaluza. Sí, no hace falta que se desentienda de la derrota andaluza como para que todos sepamos que es una realidad que ese señor no va a asumir ninguna responsabilidad con los resultados de su partido, entre otras cosas porque yo creo que ellos ya asumen que los resultados de su partido van a ser parecidos a eso, porque creo que ellos ya asumen que van a perder todas estas elecciones y a lo que aspiran es a poder pelear desde la derrota una suma aritmética o que no le den los números a la mayoría absoluta de la derecha para poder seguir gobernando. Sánchez lleva más días de presidente que Aznar, 3.000. A cualquier demócrata, decía Antonio Naranjo, debería preocuparle que alguien que no gana, no aprueba presupuestos y solo logra investiduras comprándoselas a independentistas y delincuentes, llegue a ese récord. Si te da igual, no eres demócrata. No es una cuestión ideológica, es democrática. Si pierdes, puedes articular una mayoría parlamentaria con una condición, que sea estable y apruebe presupuestos. No es el caso. Si solo es para una investidura y a cambio de chantajes, es inaceptable y un fraude. Bueno, pues Antonio Naranjo creo que se equivoca. No es ni inaceptable, ni es un fraude, por lo menos en términos legales, porque es exactamente lo que lleva haciendo Pedro Sánchez los últimos años, ¿no? Entonces, hay que asumir que Pedro Sánchez ha encontrado una fórmula para poder satisfacer su ego y su narcisismo y poder seguir enraizado en la Moncloa, que es dilatarlo lo máximo posible y, en este caso, pues vender España al mejor postor si fuese necesario, con tal de seguir ocupando ese sillón, que es lo único que le importa a este tío. Entonces, bueno, dice, no, pero es que esto es un fraude. Sí, bueno, es un fraude, pero hay gente que lo avala. Hay gente que entiende, ante el miedo de que gobierne la ultraderecha, la extrema derecha, la superderecha, el Partido Popular y demás, entiende que es preferible tener a Pedro Sánchez sin presupuestos y pactando con absolutamente todos estos señores, porque tampoco le importa demasiado, yo creo. O sea, Ignatius Farray, ¿cuánto le puede importar un perfil tipo Ignatius Farray, así malasañero, cosmopolita, modernete, del PSOE, a favor de lo bueno? ¿Cuánto cojones le puede importar a ese señor, vale, los pactos que haga Pedro Sánchez con delincuentes, los pactos que haga con bilduetarras, que venda España a cachos, que se independice, que esto otro? Le da absolutamente puto igual, tío. Entonces, Ignatius Farray, hay que entender que el perfil, el prototipo de Ignatius Farray, hablando de política, es el perfil que tiene el votante medio progresista en 2026, que no es el perfil de la persona de izquierdas con sentido común o el socialista que tiene dos dedos de frente, que yo creo que antes hemos visto este clip, pero lo voy a volver a repetir, de Paco Vázquez, exmilitante, exdiputado y exalcalde de La Coruña del PSOE. Este señor, el señor del PSOE, pero que tiene cierto sentido y cierta coherencia con respecto a lo que ha sido y ha significado el PSOE, a lo que ha representado una izquierda con cierto criterio de Estado en los últimos, antes de la llegada de Pedro Sánchez. Bueno, y de Zapatero. Es un tema de campaña, pero en todo caso lo que deben considerar que una vez implantada una política de bloques
como ha hecho el gobierno de coalición social comunista de Sánchez, lo que ha obtenido mayoría absoluta es el bloque de centro-derecha, que ha ganado por mayoría absoluta en Extremadura, que ha ganado por mayoría absoluta en Aragón y que ha ganado por mayoría absoluta en Castilla y León. Quiere decir que lo que tiene que hacer el Partido Popular es acostumbrarse de una vez por todas de que tiene que conformar un proyecto de gobierno y de victoria contando con Vox. Y a su vez Vox tiene que darse cuenta de que no puede imponer de una manera absoluta sus criterios al Partido Popular, que es el partido mayoritario en ese bloque de centro-derecha. El problema que hay en España, mire usted, no es la extrema derecha. Vox es al final un partido constitucional. El problema es que el Partido Socialista Obrero Español ha conformado un bloque con partidos rupturistas, con partidos populistas, con partidos independentistas y con partidos vinculados al terrorismo. El problema de España es la extrema izquierda. Es la extrema izquierda. Vale, esto es lo que piensa, ya te digo, un señor del PSOE de hace 20 años, ¿vale? Más o menos coherente con sus ideas y ubicado, ¿vale? Con ciertas líneas rojas, con cierta coherencia y demás. Ignatius Farray, el prototipo Ignatius Farray, el prototipo progresista moderno, el prototipo estoy a favor de lo bueno en contra de lo malo, ¿vale? El prototipo soy amigo de Keke, ¿vale? Ese señor de ahí, ese no tiene, por lo menos, las líneas rojas o los límites que tiene este señor. Estos, me estáis poniendo por ahí, el PSOE bueno, yo no sé, el PSOE bueno ahora mismo es el Partido Popular, ¿vale? Eso es el PSOE bueno. O sea, este señor ahora mismo está más cerca de Vox que del PSOE. Entonces yo no sé si esto es el PSOE bueno, pero es el PSOE que no es este PSOE, ¿vale? Es bueno, es malo, yo qué sé, es el PSOE que no es este PSOE. No sabría decirte. Luego, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, has conseguido arrasar a la izquierda. En Andalucía, una vez más, felicidades por cambiar el destino de tu tierra, que ahora es más fuerte, emprendedora y auténtica. Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores. Tiene sentido, es cierto, pero yo creo que la razón por la que no va a dimitir Pedro Sánchez es porque quiere seguir siendo presidente del gobierno. O sea, quiere decir... Es cierto que Pedro Sánchez se aferra al cargo con más fuerza porque es posible que sea una forma que tenga él para defenderse de los problemas legales que tiene. Puede ser, pero quiero decir, es irrelevante la razón por la que ese señor se aferra al cargo. La razón es que se aferra al cargo y sabemos que se aferra al cargo. Entonces yo creo que el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, también incluida, probablemente... No lo sé con seguridad, pero mi opinión de absoluto mopongo es que es muy posible que Isabel Díaz Ayuso pierda la mayoría absoluta, como está sucediendo en todos los territorios en los que hay elecciones por parte del Partido Popular. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, ese concepto, yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular es entender que sí o sí, es imperativo probablemente el dejar de torpedear a los que van a ser sus principales socios de gobierno, porque no parece que haya una alternativa electoral con su aritmética y todas estas cuestiones para que gobierne una coalición que no sea la del Frankenstein de Pedro Sánchez o la conservadora con Partido Popular y Vox. Entonces, la vida a veces, pues, yo qué sé, ¿sabes? También tienes que planteártela de la manera en la que te viene, no en la manera en la que a ti te gustaría que fuese. ¿Por qué este resultado de esta noche es tan importante? Por el peso que tiene Andalucía a la hora de repartir escaños en unas elecciones generales. Es la región que más escaños comparte. Fíjate, la llave de la gobernabilidad. ¿Cuántos escaños obtuvo el Partido Popular en Andalucía en 2023? 25. ¿Cuántos obtuvo el Partido Socialista en 2023 en Andalucía? 21, una diferencia de 4. Si esta diferencia hubiese sido mayor, Sánchez no estaría hoy en Moncloa. Después de lo que hoy va a ocurrir, que se va a consolidar un cambio hegemónico, duradero, Sánchez lo va a tener más difícil y yo creo que va a perder esa llave. Por lo tanto, esta legislatura está muerta porque tiene el gobierno completamente dividido, con uno de los socios apagados, porque no tiene mayoría
parlamentaria y porque además está perdiendo toda su base electoral. En estos momentos, el único motivo que tiene el presidente de gobierno para no gobernar, para no convocar elecciones, es la agenda judicial. Claro. Entonces, bueno, yo no te puedo decir cuándo van a ser las elecciones, Antonio. Lo que sí que te puedo decir es el resultado. O sea, ves que tiene... sea la semana que viene. El cambio es geológico, esto no se va a alterar. Sí. Esto no se va a alterar. Pablo Pombo dice que hay un cambio geológico. Yo, la verdad, os recuerdo de manera vaga 2023 y también había muchos grandes optimistas, entre ellos, pues, estaba Cristian Campos del Español, estaba Jorge Bustos, había muchos que daban por hecho la derrota inapelable de Pedro Sánchez, claramente. No tenía opciones, no sé si hablaban de cambios geológicos, pero de, bueno, que era casi una realidad inapelable, ¿no? Las encuestas apuntaban a que el Partido Socialista no iba a poder revalidar las mayorías que tenían y todas estas cuestiones. Entonces, que para 2027, que de aquí a un año, un poco menos de un año, el Partido Socialista vaya a recuperarse y vaya a volver a obtener la forma que tenía y demás, yo creo que es cierto que es bastante improbable. Ahora, es lo que os he dicho antes, el Partido Socialista no tiene que volver a recuperar unos grandes resultados. El Partido Socialista lo único que tiene que conseguir es que el Partido Popular y Vox no sumen. Y para ello tiene, pues, todas las malas artes que se te puedan imaginar. Tiene al Partido Popular y a Vox también autosaboteándose el uno al otro. Serexus, gracias por la suscripción. Y tiene otros elementos que, pues, en alguna situación le podrían llegar a soplar a favor. ¿Eso significa que vaya a revalidar otra vez? No significa eso, pero significa que dar por hecho, ¿no? Afirmar, cazar la piel de Pedro Sánchez antes de haberlo cazado y decir que claramente no hay ninguna posibilidad porque es una realidad geológica que este señor pueda ganar unas elecciones generales. Bueno, es evidente que no va a poder ganar unas elecciones generales, es algo más que putísimamente evidente, pero puede conseguir que Partido Popular y Vox no sumen. Esto no es tan descabellado. Esto creo yo que no es tan descabellado, teniendo en cuenta que Partido Popular y Vox son muy dados, tío, a autosabotearse, a meterse palos en las ruedas, a creerse más listos que nadie, a de repente Feijóo decir, pues yo ya no me presento a más debates, he hecho uno ya y yo ya he terminado, y a de repente ponerse a insultar al otro, a decir que los de Vox son unos fascistas, que Vox de repente empiecen a llamar a los de Feijóo, que se enzarcen, que se líen y que tengamos Pedro Sánchez hasta 2031. No, God, please, no. Hasta 2031. Aparte de lo del pucherazo. Lo del pucherazo lo damos por hecho. Es decir, si Pedro Sánchez puede dar un pucherazo, lo va a dar. Novedad, pues habrá que vigilar para que no lo dé, pero hay que pensar que si Pedro Sánchez puede dar un pucherazo, si Pedro Sánchez puede robar un puto voto, lo va a robar. Entre robarlo y no robarlo, lo va a robar. Si existe la posibilidad de darlo, lo va a dar. Se lo daba a sus propios militantes, ¿cómo no se lo va a dar a los españoles? ¿Vale? Pero pucherazos aparte, o intentos de pucherazos aparte, o votos por correos aparte. Señores, ubiquémonos, ¿vale? Pedro Sánchez no tiene que ganar las elecciones, tiene que conseguir que el Partido Popular y Vox no las ganen. Y en eso Partido Popular y Vox pueden estar echándole, de vez en cuando le echan un cable. Así que hay que espabilar, ahí lo dejo.